Buenas tardes. En la siguiente exposición vamos a hablar sobre el proceso para elaboración del marco teórico. La unidad de aprendizaje es diseño de proyectos de investigación. Nuestra docente es la maestra Tania Gabriela Flores Robles. Los estudiantes Raúl Alejandro Paredes Verdugo, Juan Antonio Orozco Soteli, Fidencio Baudel, Morales Sumo, grupo 310. Los Mochis, Sinaloa, mayo del 2021. Para comenzar, vamos a hablar sobre qué es el marco teórico. El marco teórico es una etapa y un producto. Una etapa en la que implica un proceso de inmersión en el conocimiento existente y el disponible, que debe estar relacionado con el planteamiento del problema, los cuales son objetivos, preguntas, justificación, la viabilidad y evaluación de las deficiencias de lo que se sabe de nuestro problema. Y un producto, el cual que a su vez es parte de un producto mayor, el reporte o informe de investigación. Esto según fuentes de Yedigis y Weinbach 2005. Una vez planteado el problema de investigación, el siguiente paso dentro de la ruta cuantitativa consiste en sustentar teóricamente el estudio, lo que se denomina esto la elaboración del marco teórico. Ello implica analizar y exponer de una manera organizada las teorías, investigaciones previas y los antecedentes en general que se consideren válidos y adecuados para contextualizar y orientar nuestro estudio de investigación. El marco teórico es necesario en cualquier investigación. Claro, siempre es indispensable contar con antecedentes para enmarcar nuestro estudio y tener una visión de dónde se sitúa el planteamiento propuesto dentro del campo de conocimiento, en el cual nosotros nos moveremos en la ruta cuantitativa. En términos de Mertens, en el 2015, el marco teórico señala cómo encaja nuestra investigación en el conjunto de lo que se conoce sobre un fenómeno o problema estudiado, el panorama mayor o big picture. Además, debe suministrar ideas nuevas y resultar útil para compartir los descubrimientos recientes de otros investigadores. Bueno, y como todo, se preguntarán o nos preguntaremos cuál es la utilidad del marco teórico. El marco teórico cumple diversas funciones, entre las que destacan las siguientes, por mencionar algunas. La número 1, ayudarnos a afinar el planteamiento de nuestro problema, todos sus componentes. Número 2, guiarnos e iluminarnos sobre cuál es la forma más adecuada y pertinente de realizar nuestra investigación. Al revisar analíticamente los antecedentes, podemos percatarnos de cómo ha sido abordado y tratado el problema o fenómeno bajo estudio. ¿Qué tipos de investigaciones se han realizado? ¿En qué clases de muestras y casos, participantes, organizaciones, procesos, eventos, hechos, etcétera? ¿Con cuáles instrumentos de recolección de los datos? ¿Cómo se han recabado estos? ¿En qué contexto se han llevado a cabo los lugares, los tiempos, las situaciones? ¿Qué rutas han seguido? ¿La cuantitativa, cualitativa, mixta o las tres anteriores? ¿Y bajo qué abordajes o diseños, experimentos, encuestas, etcétera? ¿Qué instrumento de evaluación? Número 3, orientarnos sobre lo que queremos y lo que no queremos para nuestra investigación. 4, evitar los errores que se han cometido en estudios previos como función preventiva. 5, ampliar el horizonte del estudio. 6, encaminarnos para que nos centremos en el planteamiento del problema y evitar desviaciones de este. 7, documentar la necesidad de implementar el estudio, nuestra justificación. 8, conducirnos al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que habrán de someterse a una prueba en la realidad o ayudarnos a no establecerlas por razones bien fundamentadas. 9, inspirar nuevas líneas y áreas de investigación, Reis 2010. Y 10, por último, proveernos de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio, aunque podemos no estar de acuerdo con dicho marco o no utilizarlo para explicar
nuestros resultados es un punto de referencia, un punto de partida. Y bueno, como les comentaba, esas son algunas de las funciones, por mencionar algunas, las más importantes, las que más destacan. ¿Qué fase comprende la elaboración del marco teórico? De acuerdo con Sampieri y Lin, la elaboración del marco teórico incluye las etapas que se muestran a continuación, como son detección y obtención de la literatura pertinente de acuerdo al planteamiento del problema, como lo son las fuentes bibliográficas, revisión analítica y selectiva de la literatura, evaluación del panorama que nos revele la revisión de la literatura, organización y estructuración de la literatura, elección del tipo de estructura deseada y elaboración de un índice del marco teórico, redacción del marco teórico y por último la revisión del mismo. A continuación les voy a describir acerca de lo que debe de contener o los pasos del marco teórico. Detección y obtención de la literatura pertinente de acuerdo al planteamiento del problema de investigación, como lo son las fuentes bibliográficas. La elaboración del marco teórico comienza con la propia revisión de la literatura, lo cual explica detectar, examinar y obtener las referencias bibliográficas que sean adecuadas para el planteamiento del problema, por ejemplo, para el propósito, objetivo, preguntas y justificación, de donde se extrae y se recopila la información relevante y necesaria para enmarcar nuestro estudio. Por ejemplo, algunas fuentes bibliográficas son Google Académico, entre otros. Fuentes primarias. Las fuentes primarias nos proporcionan datos de primera mano, pues se trata de documentos que contienen los resultados de estudios, como lo son libros, antologías, artículos, monografía, tesis y disertaciones, documentos oficiales, reportes de asociaciones, trabajos presentados en conferencias o seminarios, artículos periodísticos, testimonio de expertos, etc. En las fuentes secundarias encontramos lo que son las listas, compilaciones y resúmenes de referencia o fuentes primarias publicadas en un área de conocimiento en particular, las cuales comentan artículos, libros, tesis, disertaciones y otros documentos especializados. En las fuentes terciarias se trata de documentos donde se encuentran registradas las referencias a otros documentos de características diversas y que comprendían nombres y títulos de revista y otras publicaciones periódicas, así como las asociaciones industriales, catálogos de libros, entre otros. Revisión analítica y selectiva de la literatura. Cada fuente y su conexión con otras, como lo es la consulta. Una vez que obtuviste o recuperaste las referencias, la literatura de interés procede a consultarlas o revisarlas analíticamente. El primer paso consiste en seleccionar las que serán de utilidad para tu marco teórico específico y desechar las que no nos sirven. En ocasiones una fuente primaria puede referirse a tu problema de investigación, pero no nos será útil porque se enfoca en el tema desde el punto de vista que pretendes establecer. Evaluar el panorama que nos revele la revisión de la literatura, síntesis de la literatura encontrada. Uno de los propósitos de la revisión de la literatura es analizar y discernir si la teoría y la investigación previa sugieren una respuesta, aunque sea parcial, a la pregunta o las preguntas de investigación, o bien, si provee una dirección a seguir dentro del planteamiento de nuestro estudio. Organizar y estructurar la literatura, eligiendo un método. Una vez que tienes claro el panorama sobre el planteamiento del problema revelado por la literatura, el siguiente paso consiste en organizar e integrar la información recopilada de las referencias. Algunas veces se ordena cronológicamente, otras por sus subtemas, por teorías, etc. Por ejemplo, si para compilar información utilizada
utilizaste fichas o documentos que se encuentran en archivos y carpetas en la computadora o la nube. Los organizas según el criterio que definas. Elegir el tipo de estructura deseada y elaborar un índice de marco teórico. El índice puede tener diferentes estructuras, formatos o esquemas de orden para su presentación o desarrollo, entre los que se destacan: 1. Basado en una teoría o modelo teórico. 2. Fundamentado en diversas teorías o modelos teóricos. 3. Por generalización o afirmación empírica, hipótesis. 4. Cronológico. 5. Por acercamiento geográfico. Redactar el marco teórico. Como se ha señalado reiteradamente en cada sección o subtema apartado del marco teórico, habrás de comentar definiciones, hallazgos o resultados de las referencias seleccionadas. Se redacta el contenido hilando párrafos, citándolos apropiadamente con un estilo editorial aceptado como APA, Herbat o Vancouver. Revisión del marco teórico. Por último, debes revisar tu marco teórico desde el índice para ver si no le falta algo, la actualidad de las citas y la propia redacción. Bibliografía: Hernández Champerier, Fernández Collado, Vázpatia Lucio, 2014. Metodología de la investigación, CESA, de México, DF, MC, Grind, Win. Muchas gracias. Esto ha sido todo por nuestra parte.